Hola, ¿te imaginas una ciudad sobre un espectacular peñón rocoso entre dos ríos? ¿Quieres ver unas casas colgadas sobre el abismo o unos rascacielos medievales? En este vídeo y en el siguiente te voy a mostrar los atractivos y datos prácticos e interesantes de esta singular ciudad castellana declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Agua y piedra se confrontaron durante milenios para construir la más formidable atalaya surgida en el territorio que habría de ser ibérico. Le bastaron a la naturaleza dos ríos para trazar sus contornos, abrazarla, ahondar sus hoces y nutrir de verde su horizonte más próximo. Después llegó el hombre. Desde los primitivos hasta los árabes se afanaron en convertirla en hogar y fortaleza, y finalmente fue musulmana y se le llamó Cunca. En 1177 Alfonso VIII pretendió ocuparla, sumarla al reino de Castilla y convertirla al cristianismo. Tras un sitio de 9 meses fue el hambre de sus moradores y no las murallas quien le abrió paso. Toda Cuenca, finalmente castellana, se pobló de nuevos significados religiosos. Así la mezquita se transformó en catedral, el románico se truncó en gótico y se alzaron iglesias y conventos. A la hora de reservar un hotel en Cuenca hay dos opciones. Una, alojarse en el casco histórico y la otra hacerlo en la ciudad moderna. La opción de alojarse en el casco histórico es más limitada y por lo tanto más cara. La otra opción es alojarse en la parte moderna. Dependiendo de la zona, se puede llegar al casco histórico caminando en 10-15 minutos. En mi caso me decanté por CH Victoria, un hostal económico y cómodo. El link te lo dejo en la descripción. El hostal está a 10 minutos andando del casco histórico y a 5 minutos del puente de San Antón. En la zona del puente puedes aparcar gratis si vas a Cuenca en coche. El puente de San Antón está formado por dos ojos de medio punto en sillería sobre el río Júcar. Construido en el siglo XVIII, vino a sustituir a otro puente mucho más antiguo, al parecer de origen musulmán. Está situado exactamente en el primer tramo de la hoz del Júcar, y al otro lado del puente se halla la iglesia de la Virgen de la Luz, templo de estilo renacentista que alberga la divinidad de la patrona de la ciudad. Desde la altura de San Antón, el panorama botánico del Júcar pregona todo su esplendor. Bueno, es evidente que si visitas Cuenca capital debes visitar su casco histórico, que es la parte más bella de la ciudad. Además está repleto de historia y de rincones únicos, algunos de los cuales permanecen intactos a pesar del paso de los siglos. La primera parada la hacemos en la Plaza de la Mangana, espacio que en otros tiempos constituyó la Alcázar árabe, después el barrio judío y más adelante una zona de casas solariegas de la nobleza castellana.
En la actualidad es una espléndida plaza pública que integra los restos musealizados de una parte de la traza del Palacio Andalusí, de la sinagoga judía y de la iglesia de Santa María de Gracia. En la misma plaza también tenemos el Monumento a la Constitución, obra de Gustavo Turner, el cual fue inaugurado en el año 1986. Destaca la Torre de Mangana, declarada en 2001 como Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento. Se cree que pudo ser una de las torres del Alcázar árabe y que algunos dicen que en sus cercanías pudo ser instalada una catapulta que defendía los accesos a la ciudad. La torre fue levantada a mediados del siglo XVI con una altura inferior a la actual y sus campanas servían para alertar a los ciudadanos en caso de peligro. Pero el sonido de sus campanas molestaba a los vecinos y a los animales de sus corrales, por lo que tuvieron que aumentar su altura. La altura actual de la Torre Mangana es de 28 metros. En este enclave encuentras un mirador donde puedes disfrutar de espléndidas vistas. Desde aquí nos dirigimos a la calle Alfonso VIII, que sin duda es una de las más famosas y representativas de Cuenca. En ella se conservan dos magníficas casonas del siglo XVII situadas frente a la escalera de la Plaza del Carmen. Una es la Casa del Corregidor y la otra es la Casa Palacio de los Clemente de Arostegui, con rejería y dos blasones a la altura del balcón principal. A otro lado de la calle encontramos la entrada a los túneles de Alfonso VIII. Por la situación sanitaria en el día de mi visita estaban cerrados. En la misma calle encontramos el conjunto de viviendas más famosos de Cuenca, los rascacielos de San Martín. Estas coloridas viviendas tienen una curiosa peculiaridad urbanística. Las casas que tienen su entrada por la calle Alfonso VIII presentan una apariencia por esa fachada y otra muy distinta por la hoz de Huécar. No solo crecen, como es normal, hacia arriba, sino que además se prolongan hacia abajo adheriéndose a las rocas del Os, de forma que pueden llegar a alcanzar los 9 o 10 pisos, de los cuales 3 o 4 están sobre el nivel de la calle y el resto hacia abajo. Desde aquí vamos al Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, situado en la Plaza de la Merced. La plaza toma su nombre de la iglesia, obviamente, de la Merced. Tanto la iglesia como el convento anejo se elevan sobre los cimientos de lo que fue la casa señorial de los Hurtados de Mendoza. Es fácil de imaginar la categoría del edificio, pues los Hurtados de Mendoza, además de marqueses de Cañete, eran guardas mayores de la ciudad. En la misma plaza encontramos el Seminario Conciliar de San Julián. Se trata de un edificio barroco fundado en el siglo XVIII sobre un antiguo palacete del Marqués de Ciruela del siglo XVI. El Museo de Ciencias de Castilla-La Mancha invita a la participación y a la vivencia del descubrimiento y del conocimiento que aporta la ciencia. En el recorrido viajamos a través del tiempo conectando todos los ámbitos temáticos, del conocimiento de la Tierra a la exploración geológica de Marte, de la importancia de la investigación espacial para la ciencia y la vida cotidiana, a la teledetección, la meteorología y el clima, del debate sobre el cambio climático al conocimiento de la energía, su uso responsable y la importancia de las energías renovables. Es un museo donde disfruta tanto los mayores como los más pequeños de la casa.
Volvemos a la pintoresca calle Alfonso VIII. Al final de la calle encontramos las casas consistoriales sede del ayuntamiento. Es uno de los edificios más representativos del barroco de Cuenca. El edificio es del siglo XVIII y es de planta rectangular y 3 pisos. Está soportado por 3 arcos que se abren para acceder a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor de Cuenca, posiblemente la más bonita que encontramos en nuestra visita, es el centro neurálgico de la parte alta, la zona más turística y antigua, y que aglutina algunos de los rincones más interesantes de la ciudad. Entre sus casas antiguas de colores, las terrazas y las tiendas de souvenirs, encontramos varios monumentos como el Convento de las Petras fechado entre los siglos XVI y XVIII. Sin embargo, todas las miradas posiblemente se vayan hacia la impresionante fachada de la Catedral de Nuestra Señora de Gracia y San Julián de estilo neogótico normando, que compite en protagonismo con la del ayuntamiento barroco. Destaca su gran rosetón, sus 3 grandes puertas de arco apuntado y una talla de San Julián, patrón de la ciudad. Cuando el rey Alfonso VIII conquistó la ciudad en el año 1177, ordenó la construcción de la Catedral de Cuenca y fue él quien colocó la primera piedra del templo. Fue construida sobre lo que era la mezquita árabe, lo que representa un símbolo más que evidente de la derrota que los árabes sufrieron frente a los ejércitos del rey cristiano. La catedral ha sufrido varias modelaciones desde que Alfonso VIII puso la primera piedra hasta la actualidad. La noche de 1 de julio de 1837, un rayo causó un incendio que arrasó los pisos superiores, cayendo 4 de las 6 campanas que había en la catedral. Pero fue el 13 de abril de 1902 cuando pasará algo que determinaría en gran medida el cambio estético de la catedral. La torre de Giraldo se derrumbó, llevándose por delante parte de la fachada y aplastando a varias personas que se encontraban allí en este momento. La Catedral de Cuenca fue declarada Monumento Nacional 4 meses después, el 23 de agosto de 1902. A pesar de las reconstrucciones y mejoras como se puede apreciar a simple vista, sobre todo observando las torres, la fachada quedó inacabada. Si el exterior te parece bonito, la Catedral de Cuenca por dentro es sobrecogedora. Nada más entrar hay algo que llama la atención: la luz. Normalmente las catedrales suelen ser bastante oscuras y frías, pero la Catedral de Cuenca es inmensa y cálida. Esto se debe a la tonalidad dorada que ilumina a través de sus vitrales. Las actuales fueron diseñadas por Gustavo Torner. Dicen que el diseño alude a las lenguas de fuego de Pentecostés, al Big Bang, a los 4 elementos y a la cadena del ADN. Paradigma de una iglesia comprometida con la ciencia, la vanguardia y la espiritualidad, para que luego digan que la iglesia no quiere tener nada con la ciencia. El coro está situado en el centro de la catedral, una originalidad de las catedrales góticas de España. Este emplazamiento impide la completa visión del templo. La sillería es de madera de nogal, una verdadera obra maestra. El coro está presidido por la Virgen de Alabastro situada encima del sitial del obispo. Enfrente al coro encontramos la capilla mayor. El retablo de la capilla consta de 4 columnas con capiteles corintios que encierran un alto relieve de la Virgen con el Niño. A los lados se ubican 2 grandes estatuas de cuerpo entero de mármol de Carrara con Santa Ana y San Joaquín. En el ático del retablo, sobre unas cabezas de angelitos y la paloma del Espíritu Santo, se encuentra la figura del Padre Eterno. En cuanto a las capillas, hay unas 20, una más bonita que otra. Especial mención merece la capilla nueva de San Julián o altar del transparente, inspirada en la que existe en la Catedral de Toledo.
El arco de Jamete es nada más y nada menos considerado por algunos especialistas el mejor elemento arquitectónico de toda la catedral. A través del arco de Jamete se accede al claustro, el cual, como todo templo de origen medieval, es una de las partes más representativas de la catedral. Desde el claustro hay una salida al exterior. Es el patio de la Limosna. Cuenca es famosa por sus casas colgadas, pues aquí se puede ver cómo la catedral también está colgada sobre las rocas. En el siguiente vídeo visitamos las casas colgadas, el castillo o lo que queda de él, el divertido y didáctico museo paleontológico y muchos lugares más. Así que activa la campanita. No te pierdas el siguiente vídeo.